Aquí le voy a presentar cómo es que la derecha, los conservadores, no solamente actúan así en México, y tal vez el manual de la derecha y lo que estamos viendo en México es por lo que se ha dado en otros países o viceversa. Ojo, ojo. Le agradezco mucho a la investigadora y politóloga Francesca Emanuel que nos acompañe para hablar sin censura. Le agradezco su generosidad, le agradezco su paciencia. ¿Cómo le va, Francesca? ¿Qué tal, Sergio? Gracias por invitarme. Bueno, pues aquí en este espacio libre como el viento, sin censura con Vicente Serrano, estamos muy interesados en lo que está pasando en Perú, porque la derecha, así como en México, no acepta cuando pierde o no acepta que pierde. Y allá en Perú, ¿cómo están las cosas? Bueno, en Perú la derecha no está aceptando que ha perdido, que tiene una derrota clarísima, que todas las organizaciones internacionales y nacionales han señalado que las elecciones fueron limpias, que incluso el Departamento de Estado emitió un comunicado diciendo que las elecciones en Perú eran un ejemplo para la democracia latinoamericana, y lo que han hecho es introducir mecanismos legales, obstáculos, para intentar dilatar la proclamación del presidente electo Pedro Castillo. Y la última jugada que hicieron, la última estrategia, es enviar una delegación aquí a Estados Unidos, donde yo vivo, a Washington, a solicitarle a la Organización de Estados Americanos que haga una auditoría de las elecciones, a pesar de que esta delegación no tenía la autoridad para hacerlo, y además, a pesar de que la Organización de Estados Americanos ya ha emitido 2 informes en los que señala que las elecciones fueron limpias y conforme a ley. Sin embargo, se encontraron con un panorama agreste para ellos. Hicieron un gran papelón, no se imaginaron que esta travesía iba a ser tan infructuosa, ni el secretario general de la OEA se reunió con ellos, a pesar de que sabemos que Luis Almagro se reúne con todas las figuras de derecha más recalcitrante de Latinoamérica, incluso así no se reunió con ellos, y como la cereza del pastel, ellos organizaron una conferencia de prensa totalmente desolada, y yo me aparecí allí a cantarles sus verdades, a llamarlos golpistas, y afortunadamente después de estos eventos, después de este ridículo, al menos esta estrategia de doblegar la voluntad popular peruana pues ha sido descartada. Esta estrategia, digo, a través de la Organización de Estados Americanos. Esto es importante y se le reconoce, Francesca, por cantarle sus verdades, como dice usted, a los golpistas, a estos conservadores, a este grupo de los Fujimori. Y me llama mucho la atención que en Perú se repita la misma historia que en México. La derecha no acepta su derrota, los medios de comunicación atacan al progresista, porque veo que los medios de comunicación en nado sincronizado, como le llamamos acá en México, están cuestionando o negándole la victoria, todo parece indicar, como me dice, conseguida legalmente a Pedro Castillo, pero son los medios de comunicación los que están moviendo la narrativa por allá en su país. Sí, en efecto, en el Perú existe una situación insólita respecto a la concentración de medios de comunicación. El 78% de la prensa escrita en el Perú pertenece solo a una empresa que se llama El Comercio. Estamos hablando de 20 periódicos y revistas, y además estos tienen 2 canales de televisión, pero aún así todos los medios de comunicación mainstream, excepto el del Estado, pues están simpatizando abiertamente con Keiko Fujimori, hacen transmisiones en vivo totales de sus alegaciones de fraude, de sus conferencias de prensa, a pesar de que, como decía antes, las organizaciones internacionales han señalado que las elecciones fueron transparentes. Y estos medios de comunicación son verdaderamente, están haciendo un flaco favor a la democracia peruana, porque en el Perú se ha sentido una gran identificación con mi actuar hace un par de días en la conferencia de prensa aquí en Washington, porque sentían que esa voz
ese señalamiento de que los actos de dilación de la proclamación de Pedro Castillo son golpistas, pues no se habían desmantelado a través de los medios de comunicación. Así que es súper importante pensar en esa democratización de los medios de comunicación para poder fortalecer la democracia y no para seguir utilizando estos manuales, estas tácticas de ilusiones, de intentar hacer una estrategia ponzoñosa de unas elecciones simplemente para desestabilizar el gobierno que viene. Estoy platicando en vivo y en directo con Francesca Emanuel, investigadora y politóloga. Es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de maestría en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente es asistente de investigación y docencia en la American University en Washington, donde realiza estudios de doctorado en antropología. Pero esto es lo que me llama la atención, aparte de este gran currículum.